Y el día de hoy, hermanos, yo quisiera hablar de una de las evidencias y bendiciones que tenemos ahora que creemos en el Señor Jesucristo. Y es que Dios nos da la disciplina para poder controlar nuestro temperamento y nuestra lengua. Y es de lo que voy a hablar el día de hoy. Probablemente, como en otras ocasiones, no termine el mensaje y tenga que dividirlo para dentro de 15 días, porque el próximo domingo, por cierto, le toca a mi hermano Leo compartir. Y bendito Dios que el hermano va creciendo en su exposición de la palabra, y cada día también es de bendición lo que él comparte. Y el próximo domingo va a estar compartiendo Leo. Pero voy a avanzar, hermanos, en lo que pueda el día de hoy para hablar de este tema. Sin duda, estos son dos de los elementos, hermanos, que causan más daño con la gente. Cuando hablo acerca de las palabras y hablo acerca del temperamento, estoy hablando de dos cosas, hermanos, que normalmente causan problemas entre la gente, causan distanciamientos y muchas ocasiones, hermanos, pleitos que de verdad se quedan por años. Es decir, hay familias, hay personas que por tiempo se distancian debido a eso. Un objetivo que debíamos de tener cada creyente, hermanos, debería de ser el control de nuestra lengua, pero también, padres que me escuchan, enseñar a nuestros hijos a que controlen también su lengua. Hoy en día la gente parece que no tiene ningún control sobre la lengua, y nosotros como hijos de Dios debemos de ayudar a nuestros hijos y nosotros mismos para controlarnos. Nuestros temperamentos muchas veces son muy difíciles de controlar. Cuando hablo de los niños, por ejemplo, y no nada más de los niños, pero también de los adultos, somos voluntariosos, somos egoístas, somos caprichosos, somos volubles. Y la Biblia, para darles un ejemplo, en el libro de Proverbios capítulo 16, 32, escuchen lo que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Controlar la lengua, hermanos, y el temperamento parece ser una tarea tan difícil que es más difícil que dominar una ciudad. Pensaríamos nosotros, no, o sea, ¿cómo? Es mucho más difícil controlar una ciudad. La Biblia nos dice que no. La Biblia nos dice que todavía podemos controlar una ciudad, pero nosotros controlarnos a nosotros mismos es algo que para el hombre, hermanos, es completamente imposible. Santiago, por ejemplo, nos dice en el capítulo 1, 19 al 20, dice: por eso, mis amados hermanos, fíjense cómo dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y fíjense, aquí combina las dos cosas, el hablar y el airarse. Dice: sean tardos. Y después dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre, dice Santiago, cuando estamos enojados, hermanos, sin el control de Dios, probablemente hagamos cosas que nos vamos a arrepentir gravemente. La falta de control del temperamento y de la lengua, hermanos, es algo común en mucha gente. Es interesante, piensen, Dios nos ha dado dos oídos y una sola boca. Y pareciera que Dios nos lo ha puesto así para que escuchemos más y hablemos menos. Pero la realidad es que siempre hablamos más de lo que escuchamos. Cuando alguien nos quiere explicar, inmediatamente rebatimos. Cuando alguien nos quiere dar razones, inmediatamente nosotros nos oponemos y nosotros queremos hablar y establecer lo que nosotros pensamos. Queremos muchas veces, hermanos, decir cosas y a veces lo hacemos imprudentemente, sin pensarlo. Imponemos nuestras ideas y no reflexionamos en lo que nos dicen las demás personas. El mandamiento claramente es que seamos nosotros prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos. Pero dice la Biblia en Proverbios 10, 19: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y lo cierto, hermanos, es que nos gusta hablar, nos gusta decir, y en muchas ocasiones inmediatamente comentar un chisme o una cosa que a veces no es ni cierta, haciendo daño. ¿Por qué la Biblia hace tanto énfasis en las palabras?
por todo el daño que pueden hacer. Un filósofo griego llamado Genócrates, que fue discípulo de Platón, dijo: a menudo me he arrepentido de hablar, pero nunca de quedarme callado. Pero fíjense lo chistoso. Es triste pensar que nosotros, los seres humanos, nos quedamos callados cuando no debiéramos. ¿Saben ustedes que el reinado de Hitler y el Holocausto se pudo haber evitado en su tiempo? Los que hemos a lo mejor leído un poco de historia, había gente que no estaba de acuerdo con eso, pero no dijeron nada. Y finalmente sabemos lo que sucedió. Esa guerra que mató a tantísima gente de una forma cruel sin que tuvieran la culpa. Pero somos así los seres humanos. Cuando deberíamos de hablar y defender, nos quedamos callados. Pero cuando deberíamos estarnos callados y no decir nada, nosotros hablamos y hablamos y hablamos. Es maravilloso pensar, por ejemplo, en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que como cordero mudo fue llevado al matadero. Y el Señor, hermanos, Él pudo haber replicado muchas veces. Cuando Pilato estaba delante de Él, Pilato estaba buscando como una razón para librarlo. Y Jesús tenía el poder de ser librado. Él era completamente inocente, pero Él se quedó callado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si Él no se hubiera quedado callado, no hubiera muerto por nosotros y no seríamos salvos hoy en día. Qué templanza, qué temperamento de nuestro Señor. Pero también cuando Él tuvo que hablar, lo hizo. Hermanos, que pudiéramos nosotros masterizar algo así. Qué maravilla, ¿no? Poder hablar cuando debemos, poder callar cuando debemos y decir lo que es justo. Cuando pensamos, por ejemplo, en algunos padres cuando pierden el control y dicen barbaridades a los hijos, piensen en esto: pueden destruir la personalidad del hijo, pueden destruir la iniciativa del hijo con el lenguaje. ¿Cuántas personas, hermanos, a veces pueden tener o podríamos tener algún complejo de inferioridad porque nos dijeron: tú no puedes, tú eres un inútil, hazte para allá, tú no sabes nada, ay, nunca vas a aprender? Y esas palabras, hermanos, que se mencionan cuando una mente es tierna, dañan y nos hacen creer que de verdad yo soy un inútil, yo no puedo, yo nunca lo voy a lograr, nunca voy a salir adelante. Pero también nos hace pensar, hermanos, que ese es el propósito del diablo. Porque como cristianos, hermanos, nos enfrentamos a tareas que son superiores a nuestras fuerzas. Todo lo que hace el creyente, hermanos, piénselo así, son de verdad obras portentosas, milagrosas por el poder de Dios. Cuando alguien está en Cristo es una nueva criatura y cambiamos completamente. Y cuando la gente nos ve y dice: a ver, usted ya no toma, usted ya no dice malas palabras, usted es una maravilla. ¿Cómo le hizo? Pues no lo hicimos nosotros, ¿verdad? No fue nuestro poder, es el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Pero si yo voy y pensando por la vida que yo no puedo, nunca voy a dejar el vicio, nunca voy a dejar de decir malas palabras, nunca me enfrento con una actitud ya derrotada, sin entender que Dios nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, hermanos, podemos utilizar la palabra para dañar, para hacer muchísimo daño, pero Dios nos exhorta a usarla para bendición, para bendecir, para ayudar. Ciertamente podemos orar con nuestras palabras, podemos aconsejar sabiamente usando la palabra de Dios, podemos exhortar con la palabra y podemos bendecir con la palabra a los demás. Pero realmente, hermanos, es una cosa donde siempre nosotros vamos a tener la tendencia de usar nuestra lengua de una forma equivocada. Quiero que veamos, hermanos, algunos atributos que la Biblia nos menciona que son negativos, pero la Biblia nos menciona acerca de la lengua. Y vamos a ir a la carta de Santiago, hermanos, capítulo 3. Y este pasaje, pues, nos habla todo el capítulo acerca de la lengua. Dice el capítulo 3 de la carta de Santiago, en el versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar
todo el cuerpo. Dice el 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, muy pequeño, ¿no, hermanos? En comparación de todo nuestro cuerpo, muy, muy pequeño. Pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y dice el versículo 6, que es donde vamos a comenzar. Bueno, el 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua, dice, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hay algunas palabras aquí que son interesantes. Primero vamos a hablar de que la lengua es destructiva. La lengua es destructiva. Y hay una palabra, la palabra que se utiliza aquí cuando dice que contamina todo el cuerpo, es la palabra espiló. Y esta palabra significa que mancha, que contamina. Esa es la idea de la palabra, algo que mancha, algo que ensucia, algo que contamina, algo que cuando llega a nosotros va a manchar y echar a perder. Y luego dice el texto también, dice, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma, dice, es inflamada por el infierno, dice el versículo 6. Y la palabra aquí es una palabra griega que es flogizo, y es la palabra que significa incendiar, quemar, hacer arder. Y dice que la lengua, hermanos, la hace arder el mismísimo infierno. Ahora, tal vez ustedes han visto las noticias en estos días, la gran cantidad de incendios que hay en nuestro país. De hecho, creo que es algo sin precedentes. Creo que jamás históricamente habíamos tenido tantos incendios como en este año hemos tenido simultáneamente en diferentes lugares. Pero para darles un ejemplo, el incendio de Tepoztlán consumió 350 hectáreas. Ahora, no podemos dimensionar algo así, hermanos, o sea, es algo tremendo. Y estoy hablando de en unos días, o sea, no estoy hablando de un año, estoy hablando de unos días. Esto fue completamente quemado, consumido, estas partes. Y estamos hablando de que para que se pueda restituir eso van a pasar años. Estamos hablando de árboles grandes, maduros, estamos hablando de una gran cantidad, inclusive no solamente estamos hablando de vegetación, pero también de fauna que quedaron atrapados en esta situación. El daño, hermanos, todavía no se puede contabilizar, porque todavía nada más se habla de lo que se ha quemado, pero todavía no se puede contabilizar todo lo que destruyó esto. Estaba el otro día también viendo las noticias cuando hablaban del incendio en Coahuila, y cuando uno de los expertos dijo, probablemente este incendio comenzó con alguien que no apagó bien una fogata. Y entonces uno piensa, ¿qué? O sea, la mente de uno empieza a dar vueltas y decir, ¿qué? O sea, yo ya me imagino, ¿no? Bueno, no sé, pero ya me imagino a gente con una carne asada, tomando, y al final, pues, échalas por ahí, al fin que no pasa nada. Aquí todo es campo, no pasa nada. Y de repente aquello cobra vida, aquel fuego, porque sabemos muy bien, ¿verdad? Que las brasas a veces parece que ya se apagaron, pero no, están todavía ahí activas. Y eso prendió y quemó toda una área. Y la Biblia, hermanos, nos pone este cuadro de la lengua. O sea, para que nos demos cuenta del poder destructivo que tiene nuestra lengua. O sea, ¿hasta dónde puede llegar? A veces nosotros pensamos, ya, es que lo dije por broma, es que lo dije pero no tenía la intención de lastimarte. Pero yo no sé esa palabra cómo va a herir a la persona que se le estoy diciendo. Muchos de nosotros somos bromistas, ¿no?
Y no tenemos problema de bromear, y a lo mejor hay gente con la que conocemos que los bromeamos y no hay problema. Pero ¿saben una cosa? Yo he tenido casos de gente que se ha ofendido por una broma, porque sienten que le estoy ofendiendo, sienten que estoy burlándome. No es una burla, es una broma, pero así lo siente la persona, ¿entienden? O sea, no se trata de cómo lo percibo yo, se trata de cómo lo percibe aquella persona con la cual yo estoy hablando. Por lo tanto, es algo realmente muy, muy delicado. Piense todo el daño que puede hacer la lengua. Podemos mentir, es una de las cosas que podemos hacer. Decir mentiras, engañar a la gente, decir cosas, chismear, contar cosas que a veces no son ciertas, contar cosas que a veces ni siquiera a la otra persona le sirve para nada. O sea, ¿para qué contamos gente de las demás personas que a veces no tienen ningún caso? Nuestra lengua también puedes chantajear, ¿no es cierto? Es que si tú no haces tal cosa, voy a decir esto. Es que si tú... Y utilizamos la lengua para manipular, para tratar de que la gente haga lo que yo quiero. Palabras ofensivas, por supuesto. Y aquí no me refiero a las malas palabras, que también son ofensivas. Me refiero a palabras que hieren. A lo mejor decirle a una persona gordo, ¿no? O sea, bueno, yo sé que hay gente que a veces los esposos dicen gordo y gorda, pero lo dicen con cariño. Pero cuando una persona que está muy consciente de su peso y que toda la vida lo han buleado y toda la vida lo han criticado por su peso y le digo gordo, tal vez esa palabra lo hiere. Y podría yo excusarme y decir, no le dije una mala palabra, es una palabra común que todos usamos. Sí, pero en el caso de esa persona, esa palabra le hiere, le ofende. La adulación es otra de las palabras malas que usamos. Cuando queremos conseguir a alguien y empezamos a usar un lenguaje, qué listo eres, qué bueno eres, pero porque estoy esperando. ¿Se acuerdan de aquella fábula del zorro y el cuervo, ¿no? Y está aquel cuervo y el zorro diciéndole qué hermoso, qué bonito cantas y todo. Cuando abre el pico para cantar, se come la comida que tenía el cuervo en el pico. Y a veces también, ¿verdad? Ese es el plan. Le llamamos en términos muy coloquiales guayabazos, y lo vemos mucho en el ámbito político y en otros ámbitos. Qué grande es usted, qué bueno es usted, no, usted es mejor y bla, 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 pero siempre buscando alguna ventaja. Las vulgaridades es otra de las cosas. Aquí creo que les llaman vigas en Aguascalientes, ¿no? Decir vigas es decir malas palabras. Las maldiciones, y ya no estoy hablando yo acerca de malas palabras, sino estoy diciendo cuando alguien de verdad maldice a otra persona, le dice la palabra maldito o le desea que le vaya mal. ¡Qué terrible! Y lo pudiéramos hacer. Las palabras soberbias y altivas, cuando personas tratan a otros de una forma despectiva, como si no valiera nada. Y hacen sentir a la gente como que aquel que está hablando es aquel poderoso que viene de un rancio abolengo y que viene de una sangre azul y hace sentir mal a los demás. Todo esto, hermanos, y mucho más podemos hacer con nuestras palabras. Por eso la Biblia nos habla que es encendida, es inflamada, es alimentada por el infierno. Porque si nosotros no tenemos control, nuestras palabras, hermanos, pueden dañar y de una forma grave a los demás. La lengua puede destruir reputaciones, puede acabar con amistades, puede, hermanos, romper la confianza que nosotros tenemos en alguna persona. Y en muchos casos causar daños que son irreparables. Hace mucho tiempo me acuerdo de escuchar a alguien decir que decir un chisme es como subirse a la punta de una montaña y tomar una de estas almohadas llenas de plumas y empezarlas a esparcir por todos lados. Y decía, ¿podrás tú recoger todas las plumas que lanzaste? No. ¿Podremos, hermanos, nosotros resarcir el daño cuando nosotros hemos hablado mal de una persona? Cuando hemos nosotros calumniado a alguien. Pensaba yo, ahorita que estoy diciendo esto, en los escritores de la Biblia. Cipriano de Valera me parece que fue el que fue acusado cuando hizo la Biblia y lo acusaron de una calumnia, y esto causó un gran peso en su conciencia por mucho tiempo, hasta que después fue y aclaró las cosas. Pero ¿cuántas veces la gente nos puede calumniar y decir y hablar de nosotros mal? Todo este daño puede hacer. Ahora,
Uno pensaría, pero una mentira poco puede hacer mucho daño. Quiero decirles que una mentira puede matar. En el capítulo 3 del libro de Génesis, ustedes recuerdan perfectamente esta historia, porque es la historia, ¿verdad?, cuando encontramos esa plática que tiene Eva con la serpiente, que realmente es Satanás. Y en los versículos 4 y 5, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios le había dicho que iba a morir. ¿Y qué dice la serpiente? No, eso no va a pasar. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y sabemos, hermanos, esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, cómo Satanás mezcla verdad con mentira y luego mentira, y obviamente ahí va el veneno. ¿Y qué pasó cuando Satanás hizo esto? La mujer, dice la Biblia, que vio el árbol que era agradable, era codiciable para comer, y tomó de su fruto y comió. Ese día, hermanos, Adán y Eva murieron espiritualmente. Si podemos argumentar que ellos siguieron viviendo físicamente, y sí, claro que sí, pero ese día murieron espiritualmente. Puedo decirlo así, se perdió el paraíso, se perdió el huerto del Edén, hermanos, por una mentira. Claro, podemos hablar acerca de Adán y de Eva y hablar de la desobediencia, pero quiero decirles que esa desobediencia fue por causa de una mentira. ¿Una mentira puede matar? Claro que sí. ¿Una mentira puede destruir, puede acabar? Claro que sí. Santiago quiere que estemos muy conscientes, hermanos, de nuestro lenguaje y de medir nuestras palabras. Como dice la palabra, de salarlas con sal, de poderlas evaluar antes de que nosotros las digamos, porque podemos nosotros con ella destruir o ayudar. Segunda característica negativa de la lengua es deshonesta. En el versículo 6, hermanos, Santiago 3:6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Hay una frase aquí cuando dice que la lengua, dice, es un mundo de maldad. Una frase muy, muy fuerte. Y exactamente, en griego es exactamente igual, un mundo de maldad, un mundo sin justicia, un mundo de iniquidad, un mundo que no tiene rectitud. Ahora imagínense lo que está diciendo la palabra de Dios. O sea, la lengua tiene una capacidad que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. La lengua es profana, es corrupta, es llena de maldad, llena de iniquidad. Vivimos en un país, hermanos, nosotros, donde la gente continuamente utiliza vulgaridades o vigas, ¿verdad? Como le dicen aquí, groserías, como tal vez le digan en alguna otra parte, todo el tiempo. Todo el tiempo en sus conversaciones. Todo el tiempo gente pone esto. A veces inclusive nos molesta a algunos cuando estamos en un grupo de trabajo, que la gente pone ahí vulgaridades y uno dice, y eso, o sea, ¿por qué tiene que poner algo ahí que no tiene que ver nada con el carácter del trabajo que nosotros desarrollamos? Amigos, ¿no? Que a veces inclusive nosotros estamos viendo algo en Facebook y de repente alguien puso ahí una vulgaridad o algo y uno dice, ¿y esto para qué lo ponen? La gente se ríe de las vulgaridades, la gente las utiliza continuamente en sus conversaciones. Vivimos en un país, hermanos, donde los medios de comunicación, estoy hablando de radio, televisión, lo utilizan ya en los programas como algo común y no lo ven mal y no hay una censura. Sencillamente se sigue animando a la gente a que utilice este tipo de lenguaje. No se diga, hermanos, por ejemplo, de géneros de música, yo creo que todos, pero entre estos tal vez yo podría hablar del reggaetón y de la música de banda, que utilizan un lenguaje gráfico, un lenguaje obsceno, pero claramente, o sea, ya no hay ni por qué ocultarlo, ¿no? Sino sencillamente se está diciendo en estos
en estas canciones, en esta música. Vivimos además, hermanos, en medio de una filosofía de la mentira. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo los noticieros o cuando sale algún político a hablar, usa palabras como no habrá impunidad, ¿no? Y uno dice, ¿en serio? ¿No habrá impunidad? Y no sé, podría yo mencionarles de 2, 3 nombres aquí, no lo voy a hacer, estoy transmitiendo también, pero de 2, 3 nombres que se supone que iban a juzgar y que quién sabe qué pasó, ya no se supo nada, no hubo ninguna situación al respecto. Llegaremos al fondo del asunto. Este tipo de frases que escuchamos decimos, ¿en serio? Todavía no sabemos lo que pasó con los de Ayotzinapa. Bueno, tenemos la versión no oficial, ¿no? Pero la versión oficial todavía no lo sabemos, ya han investigado, y eso, hermanos, va a ser lo mismo como el caso de Colosio y como otros tantos casos que nadie sabe, nadie supo. Escuchamos este tipo de ideas, escuchamos que nos dan, por ejemplo, palabras de ánimo como diciendo que no pasa nada, que todo está bajo control, cuando nosotros sabemos que sí está pasando. Nos dan información, hermanos, que no es real. Cuando aparecen, por ejemplo, las estadísticas y vemos que solamente se está dando una porción significativa de la estadística real, no son números reales. Los números reales, ¿cuáles son? Pues quién sabe, nadie lo sabe. Y sin embargo, hermanos, estamos tan acostumbrados a eso que ya es como algo normal. O sea, estoy diciendo, estoy argumentando, vivimos en un mundo de mentira, donde ya día con día sencillamente escuchamos, lo oímos, sabemos, hermanos, que muchas son mentiras, pero sencillamente nos ajustamos a esa manera de vivir. Y eso parece que fomenta a la gente a mentir y a decir, mentiritas blancas. Mira, dile esto para que no se siente mal. Dile esto para que esté todo tranquilo. Cuando la palabra de Dios, hermanos, nos enseña a ser honestos y a usar la verdad, hermanos, aunque a veces duela, y a decir la verdad, aunque a veces, hermanos, no sea tan popular. Les digo esto, o sea, no es popular la verdad, pero debemos nosotros de usarla. La palabra dice que si nosotros nos permitimos usar un lenguaje corrupto, dice la Biblia, vamos a contaminar todo nuestro cuerpo. En otras palabras, aquí hay algo que va más allá de solamente lo que yo digo. La Biblia me está diciendo que si yo uso un lenguaje malo, un lenguaje corrupto, eso va a dañar y va a contaminar todo mi cuerpo. Ese es el problema, ese es el asunto. Nuestra boca nos contamina. En otras palabras, si yo me permito llenar mi boca de porquería, si yo me permito llenar mi boca de suciedad, lo cual cualquiera de nosotros no haríamos, porque nosotros vemos algo sucio o algo que nos da asco y lo evitamos a que llegue a nuestra boca. Pero si yo permito que eso suceda, entonces ¿qué más voy a permitir que entre a mi cuerpo? Pienso que si yo estoy tranquilo con la suciedad en mi boca, no me va a importar llenar de suciedad todo mi cuerpo. Ese es el problema. Yo permito un poco de suciedad en mi boca y yo permito que entre toda la suciedad a mi cuerpo. Y ese es un daño, hermanos, que va a ser completamente deplorable. Especialmente pienso en nosotros como hijos de Dios, que debemos de tener un lenguaje honroso que alabe a nuestro Dios. El uso de un lenguaje contaminado no honra a Dios y demuestra, hermanos, lo permisivos que podemos ser en nuestras prácticas y en nuestras decisiones. Si yo me permito usar un lenguaje destructivo, negativo, malo, quiere decir que yo permito muchas otras cosas en mi vida. Sencillamente es una pequeña muestra del tipo de persona que soy. ¿Soy creyente o no soy creyente? Y yo puedo decirle a la gente, yo soy creyente y creo en el Señor con todo mi corazón. Bueno, a ver cómo hablas. Inmediatamente, después de un rato, vamos a darnos cuenta que realmente no somos aquellas personas que amamos y respetamos a Dios como decimos. Una de las escenas más tristes, hermanos, en la vida del apóstol Pedro, es cuando el apóstol cayó tan bajo que negó a nuestro Señor Jesucristo. No quiero hacer leña del árbol caído, quiero sencillamente tomar unas enseñanzas. Y vamos a Mateo capítulo 26. El Señor le había advertido que lo iba a negar. Y Pedro dijo, no, Señor, yo estoy dispuesto
a dar mi vida por ti. Capítulo 26 de Mateo, dice el versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y aquí es una escena difícil, hermanos, cuando dice: y saliendo fuera, lloró amargamente. Si me permiten la expresión coloquial, como decimos, a moco y baba. O sea, Pedro lloró amargamente lo que había hecho. Pedro utilizó en esta ocasión muy mal su boca, hermanos. Nuevamente, discúlpenme, no quiero hablar mal de él, no quiero hacerlo ver como que él hace lo malo y nosotros estamos muy bien. Quiero que aprendamos sencillamente. Pero en el versículo 70, si ustedes ven cómo escala, nuevamente hablando de yo permito un poquito, pero eso va aumentando. Yo permito un poco de mal en mi vida, pero eso va aumentando. Lo he dicho miles de veces, hermanos, y lo he predicado. Si tú le abres al diablo nada más tantito de la puerta, sí. Si el diablo toca tu puerta y tú nada más abres para ver quién es, olvídate, él va a aventarte y va a empujar la puerta y se va a meter y se va a colar. En el versículo 70, hermanos, vemos que él miente. Mas él negó delante de todos. Dice, bueno, contexto, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él mintió, hermanos. Él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Sabemos que es mentira porque él mismo sacó su espada porque le quería cortar la cabeza a Malco, ¿no? Quería defender a su maestro. Malco, yo creo que se hizo un lado y fue cuando le cortó la oreja y el Señor se la puso. Él estaba ahí, pero primero mintió. Después, hermanos, en el versículo 72 escala esto a un juramento. O sea, vean ustedes, hermanos, estoy hablando de un apóstol que estuvo 3 años con el Señor Jesucristo. Estoy hablando de alguien que estuvo, antes de estar con Jesús, estuvo con Juan el Bautista, porque estando con Juan fue cuando Jesucristo los llama, ¿verdad? Cuando ya eran discípulos de Juan. Estoy hablando de alguien que estuvo al lado del Señor Jesucristo, escuchando sus enseñanzas, viviendo con Él, comiendo a su lado, aprendiendo de Él. Y en el versículo 72 dice: pero Él le negó otra vez, y dice claramente la Biblia, con juramento: no conozco al hombre. O sea, para que tú me creas, te lo juro. Pienso yo, hermanos, cuántas veces nosotros podríamos, o tal vez hemos hecho esto: jurar una mentira. El Señor Jesucristo fue muy claro, dijo: sea tú sí, tú no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. El Señor nos dijo, oíste que fue dicho, si tú juras vas a cumplir tus juramentos, pero dice el Señor: ¿saben qué? No tenemos que llegar a eso, no tenemos que llegar a jurar. Si somos honestos, nuestra palabra es suficiente. No tenemos que tratar de poner a Dios como garante de lo que decimos si yo soy una persona honesta. Y eso es lo que el Señor nos enseñó. Lamentablemente aquí Pedro juró. Pero no era suficiente, hermanos. Dice el versículo 73, un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubrí. Aquí hay algo interesante, porque me hace pensar en que los que estamos con el Señor tenemos una forma de hablar particular. Nosotros, primero, no decimos malas palabras, no decimos mentiras. Nosotros, como hijos de Dios, hermanos, bendecimos a la gente, somos amables. Probablemente aquí hubo algo que vieron en Pedro. Pero ¿saben qué hace Pedro? Es triste, pero Pedro dice: no quiero que me asocien. Y el versículo 74 puedo decir que se comportó como un incrédulo. ¿A qué grado tenía temor Pedro que para que no me descubran voy a convertirme como un incrédulo para que vean? Espero jamás hacerlo, hermanos. Espero nunca que suceda algo así.
pero sería tanto como estar entre gente incrédula que está hablando con albures y está diciendo una serie de cosas horribles, y uno empieza a decir lo mismo para que la gente diga, ah, no, sí, él también. Están tal vez hablando de cuestiones sexuales morbosas y todo, y de repente empezar a decir, no sé qué fue lo que dijo Pedro, hermanos, no quiero inventar, no quiero yo poner cosas en la boca de Pedro que no dijo, pero sí dice el texto, el 74, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Hermanos, yo creo que ese sonido del gallo cuando lo escuchó Pedro fue como una llamada en ese momento, decir, Pedro, yo te lo había dicho. Decimos nosotros, nos cayó como balde de agua fría, ¿no? Se ha estado en alguna situación donde de repente algo pasa y que una noticia y que de repente hasta le tiemblan a uno las piernas. Yo creo que en ese momento fue lo que le pasó a Pedro, y cuando se salió de ahí ya no se pudo contener. Dice la Biblia que lloró amargamente. Él había blasfemado, hermanos. Él había blasfemado. Y cómo no se podría sentir tan mal cuando el Señor, que lo había amado, que lo había bendecido, que había curado a su suegra, ¿se acuerdan? Que le había dicho, bien, Pedro, las palabras que dijiste no vienen de ti, vienen de mi Padre, que lo había acompañado en momentos especiales, ¿se acuerdan? Solamente 3 apóstoles lo acompañaban a Jesús en momentos especiales, y uno de ellos era Pedro. Y en ese momento, por miedo, por todo lo que usted puede imaginarse, Pedro llegó inclusive a blasfemar. Mintió, juró, maldijo, blasfemó. La lengua, hermanos, de verdad, como dice la Biblia, es inflamada por la rueda, es inflamada por el infierno. Y de verdad podemos con ella hacer tanto daño, hermanos, a los demás. Tercera idea, la lengua, hermanos, también es diabólica. El texto dice, y ella misma, regresando a Santiago capítulo 3, en el versículo 6, dice al final, y ella misma es inflamada por el infierno. La palabra que se utiliza aquí es precisamente la palabra ajena, que es el lugar de los muertos. Es donde Satanás será lanzado, pero también en el tiempo, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, era el basurero. Era un lugar lleno de gusano, lleno de llama, porque iban a lanzar ahí los cuerpos de animales, o inclusive de aquellos que eran crucificados, que nadie recogía, era lanzado ahí. Es decir, la lengua, hermanos, está llena de muerte, llena de corrupción, llena de gusanos, llena de palabras demoníacas, arde, influenciada por el mal. El diablo, hermanos, usa continuamente la lengua con mentiras. Él es el padre de mentira, lo dice Juan 8:44. Y la Biblia dice claramente que la lengua es una de las cosas, la lengua mentirosa es una de las cosas que Dios aborrece. Vamos al libro de Proverbios, hermanos, en el capítulo 6, versículo 16. Dice así, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Y en el pasaje claramente menciona, por lo menos en 2 ocasiones, la lengua mentirosa y el testigo falso que habla mentiras. Dios aborrece este tipo de comportamiento. El diablo utiliza la lengua para hablar palabras corruptas, para hablar chismes, falso testimonio y palabras degradantes. Cosas, hermanos, que están en contra de los mandamientos establecidos por Dios. En Éxodo 20:16 el Señor dijo, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Ahora, como una consecuencia lógica, hermanos,
si la lengua es usada por el diablo, me pregunto, ¿podríamos entonces los creyentes estar sirviendo al diablo a pesar de ser hijos de Dios cuando nosotros usamos nuestra lengua mal? He ahí el problema. ¿Ve la gravedad del asunto? Soy un hijo de Dios, de mí debe salir una palabra sazonada de bendición, de ayuda, pero cuando sale algo que no es de Dios, es realmente alimentado por el infierno y es destructivo. Eso es lo grave. Número 4, la lengua es desordenada. En los versículos 7 y 8 de Santiago 3 dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La palabra utilizada aquí para domar es la palabra damaso, que significa controlar, que significa domar. El pasaje, hermanos, pone de manifiesto que el hombre ha domado todo tipo de bestias. Ahora, si usted, no sé, ha vivido, y por ejemplo los que hemos ido a Chapultepec en México, usted se acordará de algún hombre que llevaba unos pajaritos y que usted llegaba ahí y el pajarito sacaba una cartita, ¿verdad? Y decía, a ver, vamos a leerle qué dice la cartita. Usted a lo mejor ha visto, a lo mejor no presencialmente, pero en videos, a una persona en la India que con una flauta sale de una canasta una cobra, y que inmediatamente cuando sale da miedo, pero es que se empieza a mover al movimiento de la flauta y de la música. Y nos asombramos. Y luego yo voy a recordar hace muchos años donde yo vivía a un señor que traía a la osa martina y andaba por las calles y de veras exactamente con un pandero. Y yo ahora que lo pienso digo, o sea, el señor andaba en la calle, en la vía pública, con una osa, con un animal grandísimo, y le tocaba el pandero y la osa se levantaba y bailaba, y la osa martina, y digo, wow, el poder del hombre para controlar un animal así. Hemos estado en circos, hermanos, donde vemos a un domador haciendo que los elefantes se levanten. Y recuerdo muy bien cuando mi papá me llevaba al Circo Unión, de ver a Renato, el payasito, que se ponía abajo de la pata del elefante y el elefante ponía su pata sobre su rostro de él y lo controlaba. Magnífico. No sé si han estado en algún lugar, hermanos, donde vemos un espectáculo de delfines o de orcas que salen y que inclusive las montan y hacen todo este espectáculo. O sea, el hombre ha dominado cualquier animal. Felinos, ¿no? Los hemos visto en el circo. Bueno, ya nuestros niños ya no los van a ver, pero sí los llegamos a ver, ¿no? El tigre de Bengala saltando por un aro de fuego y los leones y todo esto. Y el hombre ha tenido control de todo esto. Pero dice la Biblia, pero hay una cosa que no puede controlar. Vas a controlar a esos mastodontes gigantes, pero la lengua es incontrolable. Y este es el punto. Creo que Santiago nos está llevando a entender algo, hermanos. Que el único que puede controlar la lengua es Dios, no nosotros. Creo que cuando nosotros llegamos a esto decimos, es verdad, yo no tengo control alguno. El único que puede controlar mi lengua y controlar lo que yo digo es Dios. Porque yo podré controlar otras cosas, pero yo no puedo controlar mi lengua. Santiago nos hace entender, hermanos, que de verdad la vida del creyente, y quiero decirles que Santiago es una carta muy, muy práctica. Santiago habla de muchos temas que son prácticos, y Santiago nos lleva a entender, ¿sabes qué? Tú no puedes vivir sin Dios. No te atrevas a salir a la calle sin tener comunión con Dios. No te atrevas a vivir, no te atrevas a dar un consejo si no has orado a Dios.
no te atrevas a aconsejar, no abras la boca, no digas nada hasta que realmente hayas tenido comunión con Dios y entonces tú puedas hablar. Cuando yo veo la palabra de Dios, veo que Moisés, hermanos, antes de dar una instrucción al pueblo, sabiamente, hermanos, Moisés iba con Dios y le pedía a Dios que Dios le indicara su voluntad. Y cuando venía al pueblo, Moisés venía con autoridad, venía con la palabra de Dios porque Dios se la había dado. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nosotros queremos hacer? Somos muy prácticos, rápido. Vamos, dile cualquier cosa y vamos a salir del asunto. Y lamentablemente, hermanos, lo que hacemos es destruir. La lengua, hermanos, es desordenada. No tenemos control nosotros sobre ella. Número 5. La lengua es deletérea. Esta palabra deletérea significa que es mortal, que mata. En el versículo 8 Santiago transmite llena de veneno mortal. Así dice, llena de veneno mortal. La última frase del versículo 8, Santiago nos dice que la lengua está llena de veneno mortal. Esta palabra podemos traducirla como pócima, una pócima que se da para envenenar a alguien. Podemos traducirla como veneno, como está traducida en nuestro pasaje. Se puede traducir también como ponzoña, el veneno de un animal, de un insecto. Se puede traducir inclusive como moho o como algo que corrompe. Denota, hermanos, esta palabra algo activo. Podría ser como un óxido que actúa sobre los metales dañándolos. ¿Ha visto ustedes cómo se corrompe un metal y después ya queda todo oxidado? Y a veces aunque le elijemos y le quitemos, no le podemos ya quitar, ya se echó a perder por la corrosión que tiene. Podríamos pensar, hermanos, en esos venenos, inclusive, pienso yo, por ejemplo, en esa araña, creo que es la violinista, que cuando pica, hermanos, el tejido se empieza a echar a perder. Y no hay manera ya de arreglar eso. Hay un tratamiento, hay que amputar, hay que hacer una serie de cosas, porque aquello, hermanos, se empieza a deshacer, empieza a destruirse. Y la Biblia dice esto de la lengua, que está llena de esta ponzoña, que está llena de esto que corrompe, que destruye, hermanos, podríamos decirlo así, a los tejidos vivos. Es decir, causa muerte en lo que está vivo. Es un veneno que destruye completamente. La palabra implica que es un portador de muerte, que lleva en sí la muerte. Y es terrible pensarlo, que nosotros con nuestra palabra, hermanos, podemos dañar y hacer tanto mal. En Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y me hace pensar cómo el diablo hace esto también en la gente. Santiago demuestra, hermanos, que la lengua es implacable y va a ser culpable de una multitud de pecados. Es triste, hermanos, cuando nosotros pensamos en cómo la lengua puede destruir a tal grado. Santiago nos está diciendo lo que ya decía Proverbios 18:21. Si usted quiere ver este pasaje, Proverbios 18:21. Dice el texto así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida, dice, están en el poder de la muerte, de la lengua. Puedo usar mi lengua, hermanos, para hablar de la vida del Señor Jesucristo y compartir el mensaje del Señor. Pero puedo usar mi lengua también para destruir, para dañar. Y el que le ama, dice, comerá de su fruto. ¿Cómo usamos nuestra lengua? Esta es la mitad del mensaje. Me falta hablar acerca del temperamento y yo creo que lo voy a hablar la próxima ocasión. Pero llegando a este punto,
pensemos cómo usamos nuestra lengua. ¿Cuántas cosas hemos dicho que a lo mejor han herido, han ofendido? Pero ¿sabe una cosa? Qué bueno que nos damos cuenta de esto el día de hoy. El mensaje de hoy, hermanos, no es nada más para recalcar lo que es obvio, pero es también para pensar en que necesitamos a Dios en nuestra vida para controlar nuestra lengua. Tal vez, hermanos, hemos herido a alguien, pero podemos nosotros arreglar la cosa, podemos pedir una disculpa. Tal vez, hermanos, no le hemos dicho a alguien lo suficiente que le amamos, que le queremos, pero estamos también a tiempo, podemos remediarlo. Lo que podemos ver en el Señor es que no está perdido nada. Cuando nosotros estamos en Cristo, Él nos ayuda para que salgamos adelante. Y es lo que les invito en este día a hacer. Hemos defraudado a alguien con nuestras palabras, hemos mentido, hemos herido, hemos usado nuestra lengua tal vez como un instrumento de mal. Vamos a cambiar eso y vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para poder utilizar nuestra lengua sabiamente. Vamos a orar cada día que Dios nos ayude a tener palabra de bendición para los demás. Vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude a tener palabra de ánimo. Vamos a leer su palabra, hermanos, para que lo que salga de nuestro corazón, como dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca, lo que salga de nuestros labios sea lo que hay en nuestro corazón, que sea la palabra de Dios. No vamos a quedarnos ahí, no vamos a pensar negativamente y decir, no, pues yo he hecho todo este mal, ya de qué sirve. Vamos a cambiar nuestra vida, porque a través de nuestros labios nosotros damos testimonio del tipo de creyentes que nosotros somos. Y hermanos, una cosa para terminar, vamos a hablarle a la gente de nuestro Señor Jesucristo. Aún en medio de este tiempo, el Evangelio no está preso. Tal vez nosotros estamos enmascarados y la condición nos ha puesto en esta situación y tenemos que estar confinados, pero el Evangelio no está preso. Y quiero decirle que podemos orar para que Dios nos dé las oportunidades de compartir de Cristo. En este tiempo he escuchado testimonios de muchas personas, incluyendo mi hermano Raúl, que ha orado que Dios le lleve gente a su casa. Y ha llegado gente a preguntar por alguna cosa y en ese momento le comparten la palabra de Dios. Algunos de nosotros hemos tomado folletos y cuando andamos en la calle, lo damos a la gente, a la persona que a lo mejor nos limpia el vidrio, a la persona que está en la esquina y le compartimos el mensaje. Hermanos, hemos literalmente estado mandando el mensaje de Dios a través de las redes sociales. Y en ocasiones, Mari, hemos tenido la oportunidad inclusive de visitar alguna casa para compartirle personalmente a las personas la palabra de Dios. Vamos a utilizar nuestra lengua, pero no para destruir. Vamos, hermanos, a hacer nosotros la prueba viviente del poder de Dios. Si esta lengua fue usada en otro momento para mal, que ahora sea un instrumento, fruto de labios que confiesan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios nos ayude, hermanos, cada día a usar nuestra lengua como una bendición.